Muy buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Tecnológico de Ciudad Acuña, de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Jessica Alejandra Contreras Rodríguez y actualmente estoy cursando el 8º semestre. Y mi compañera es... Mi nombre es Alondra Noemí Chandomí Herrera y actualmente estoy en 8º semestre cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Somos los encargados en esta hora de realizarte una pequeña encuesta acerca de tu formación académica. Iniciamos primeramente con la primera pregunta. Dice de la siguiente manera. Erika, por favor. Claro, mi nombre es Mariana Huerta Sainz y yo estudié la licenciatura en Psicología. Estoy egresada de la licenciatura de Psicología y hace como 4 años empecé mi servicio social en una escuela de educación especial y fue cuando empecé pues a trabajar estos temas sobre inclusión, educación especial, etcétera. La siguiente pregunta es, en la Ciudad de México, ¿existe alguna escuela que atienda a personas con algún tipo de discapacidad? ¿Y qué tipo de discapacidad atienden? Bueno, en CDMX hay muchas escuelas que atienden a este tipo de personas con discapacidad, pero pues yo empecé a trabajar en una del Estado de México. El nombre es IDENAP y es una escuela que recibe a niños de entre los 5 años a los 15 años con discapacidad y recibe a cualquier tipo de discapacidad. En realidad no hay filtro este aspecto. Puede ser algún tipo de discapacidad como síndrome de Down, autismo. En realidad no hay filtro para la discapacidad y lo que se trata de hacer es integrarlos a la educación regular, pero también hay un departamento de educación especial dentro de la escuela. En CDMX hay muchos centros que apoyan a la integración de gente con discapacidad hacia la educación regular como USAER y otros centros educativos que se encargan de hacer como esa conexión. En Estado de México no conozco a muchos lugares, el único que conozco es IDENAP. Okay, bien. Y ¿podría hablar un poco sobre alguna experiencia donde usted haya aprendido precisamente de un alumno con alguna discapacidad? Claro, y me gustaría hablar no solamente acerca de uno, sino de un grupo en el que trabajé particularmente. En estos centros siempre hay un profesor monitor o profesor sombra. De hecho, ahora que recuerdo, también otro tipo de colegios que aceptan a niños con cierta discapacidad son los Montessori, pero la diferencia es que estos colegios se centran como en niños que son más funcionales, niños que tienen un espectro autista, TDAH y que necesitan otro tipo de educación. Generalmente se ponen ese tipo de filtros porque pues lo que se busca es que los niños sean, digamos, funcionales y que se puedan integrar a un aula regular, pero le ponen filtros a el tipo de niños que reciben. Esta escuela no pone ese tipo de filtros, puede recibir a cualquiera porque precisamente tiene el, digamos, departamento de educación especial y el departamento de educación regular. Y yo trabajé en ambos, en educación especial y en educación regular con enfoque inclusivo. Entonces, cuando trabajé en el área regular inclusiva, tuve un grupo en tercero de secundaria. Ser maestra monitor implica pasar todo el tiempo
en el aula con estos chicos de necesidades educativas especiales. Entonces, al hablar de adolescentes, pues es más difícil hablar de integración, porque precisamente se cree que hay una división entre los que son regulares y los que tienen necesidades educativas especiales. Y la verdad es que saltan a los ojos las diferencias. Pero mucho de la integración de estos niños sí tiene que ver con el tipo de intervención que los profesores monitores les dan, porque puedes llegar a hacer la división de estos niños, bueno, estos niños son aparte, trabajan conmigo y están en este equipo, y los puedes ir como aislando del grupo, o sea, que sea como una alberca que dice que incluye a todos, que todos pueden nadar, pero están separados los carriles y ves de un lado a los chicos con diferencia y ves de otro lado a los chicos normales. Y eso puede ocasionar tu intervención si quieres juntarlos, si quieres trabajarlos nada más con ellos. En cambio, si tu intervención va enfocada a precisamente hacerlo inclusivo, tienes que dejarlos nadar con el resto. Y obviamente también necesitan ciertos apoyos, entonces es cuando tu trabajo pues empieza a tomar sentido, porque tienes que brindarles los apoyos para que puedan nadar con el resto, porque necesitan flotis de un lado, etcétera, por así decirlo. Entonces, este grupo fue muy importante y determinante en mi carrera, porque precisamente yo veía que los demás monitores lo que hacían era sacar a sus niños del aula, llevarlos aparte, darles clases aparte, y yo decidí que me iba a quedar en el aula con ellos y que se iban a integrar a sus compañeros regulares. No sabía cómo le iba a hacer, porque lamentablemente tampoco recibí la mejor capacitación, porque pues en muchos colegios que son así, no se halla todavía el camino que seguir para entrenar a todo su personal docente, porque es muy difícil. Es todo un proceso que lleva años, pero decidí que yo iba a tomar el riesgo de quedarme con ellos en el aula y de que aprendieran lo mismo, que tuvieran acceso a aprender lo mismo que sus demás compañeros, independientemente de sus limitaciones. Entonces, al quedarme yo ahí con ellos, aprendí acerca de sus fortalezas, aprendí acerca de sus puntos débiles, aprendí qué hacer para que todo el grupo los integrara, y afortunadamente ese tipo de actitud fue el que abrió paso a que los chicos tuvieran acceso a la misma información. No estoy diciendo que estuvieran al mismo nivel o que al final pudieran compararse sus compañeros a ellos, sino que hablo de que acceso a la información, mismo acceso a la información, mismas posibilidades las tuvieron. Y de hecho recuerdo que, y quiero hablar de esto como grupo, porque precisamente creo que es uno de los errores en la educación inclusiva. Hablar de casos individuales es un error, porque si lo que queremos es integrar a los alumnos, entonces hablar de ellos solamente individualmente es de nuevo marginar, como marcar a mayor detalle esas diferencias que existen entre los regulares y los que tienen una discapacidad. Entonces, hablar de ellos en grupo y de lo que se logra al trabajar en grupo es empezar a avanzar, a dar pasos hacia ese punto, hacia la inclusión. Entonces yo me acuerdo que se avecinaba el concurso de Spelling Bee, y pues obviamente el nivel de mis alumnos en inglés no se comparaba al de los alumnos regulares.
de todas maneras, sí tenían bastante conocimiento y era un poquito más del básico. No al mismo nivel que sus compañeros, pero definitivamente tampoco era el básico. Entonces, ahí sí, cuando sus compañeros estaban ensayando para Spelling Bee, yo los sacaba del salón, pero para que ensayáramos y nos enfocáramos solamente en algunas palabras, mientras que sus compañeros tenían otro vocabulario, nosotros nos íbamos a enfocar en el vocabulario que ellos habían estado aprendiendo conmigo. Entonces, pues nos preparamos, empezamos a deletrear esas palabras y cuando se llegó el día del no estaban con las mismas palabras, pero tenían la posibilidad de deletrear y de participar en la eliminatoria con su lista de palabras. Entonces le pedí de favor al profesor titular de inglés que les preguntara a mis alumnos las palabras que habíamos estudiado y desafortunadamente ninguno pudo entrar al concurso de Spelling Bee porque se equivocaron. Uno se equivocó más de 3 veces y 3 veces era el límite para poder entrar al concurso. Pero la verdad es que los niños se quedaron impresionados porque casi nunca habían visto que sus compañeros intentaran entrar a uno de los concursos de la escuela. Y entonces, pues fue un caso exitoso de integración porque al final no se trata de que los hagamos entrar a fuerzas o que si no tienen las posibilidades o que si no cumplen con los requisitos académicos, se tenga que a fuerzas hacer un espacio para ellos. Pero significa que si se esfuerzan lo suficiente, tienen la posibilidad de lograrlo igual que todos. Entonces, no se trata de favorecer la situación de los alumnos con discapacidad, no se trata de dar caridad, sino de permitir que se tengan las mismas oportunidades. Y eso se hace en grupo, eso no se hace individualmente porque lamentablemente cuando solamente nos enfocamos en uno, podemos hacerle mucho bien. Y por supuesto que tenemos que tomar en cuenta lo que necesitan particularmente. Pero si solamente lo encasillamos, lo empezamos como a alejar del grupo. Si solamente para darle atención a mis alumnos con necesidades educativas especiales, los junto a trabajar en grupo solamente a ellos, los empiezo a marginar y empiezo a separarlos. Y entonces ya no pueden nadar con todos porque yo quiero atenderlos, pero de una manera separada. En cambio, cuando veo sus fortalezas en grupo, cuando veo cómo el grupo puede aceptarlos, puede integrarlos, entonces ahí se van tomando pasos para la inclusión, para la verdadera inclusión, la que tenemos como objetivo al trabajar con este tipo de temas. Y pues ese sería mi experiencia. Pues, bien, muchas gracias. Continuando con la entrevista, la siguiente pregunta es, ¿qué capacitación considera usted que debe tener todo el personal de las escuelas para que se pueda atender a los alumnos con algún tipo de discapacidad? Bueno, definitivamente se tiene que mantener informado y actualizado de los términos, de las leyes que se crean para generar inclusión. Entonces, siempre debe de haber este contacto con lo actual, porque en muchas instituciones, cuando se habla acerca de personas con discapacidad, se siguen oyendo estos términos como disválido o persona con características especiales, cosas así que en realidad
ya no están actualizadas y el cambio de este tipo de cosas en el lenguaje técnico es muy importante porque surge de la profundización del tema. Por ejemplo, ya no se puede decir minusválido o desválido o personas con capacidades especiales porque se reflexionó en este término. ¿Qué implica un minusválido? Menos válido. Entonces, ya no es alguien que es igual, que tiene las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque es menos válido. Personas con capacidades diferentes, como superhéroes, porque los superhéroes tienen capacidades diferentes, ¿no? Tienen su fuerza, pueden volar. Entonces, tampoco se refiere a las personas. Personas con discapacidad, porque tienen una limitación. Y no significa necesariamente que sea de la mente, sino que existe algo dentro de sus características que los limita en un aspecto. Pero pensando así, pues todos tenemos limitaciones, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad para las matemáticas. No se me dan, no soy buena en ello. ¿Y qué? No me han hecho falta en la vida porque he desarrollado otras herramientas que me han ayudado a salir adelante o he elegido una carrera o que sea de mi interés, que no necesariamente explota las cosas para las que no estoy capacitada, sino que explota precisamente las áreas que puedo desarrollar. Entonces, eso es lo que buscamos en las personas cuando educamos a una persona con discapacidad. No enfocarnos en lo que no puede hacer. Ay, pobrecito, es que le va a faltar esto toda su vida y toda su vida va a sufrir. No, al contrario, estas personas pueden hacer su vida, pueden decidir qué camino seguir y se trata de brindarles las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Entonces, creo que se debe de mantener a todas estas personas actualizadas siempre. En términos legales es muy importante porque principalmente esta lucha es en término legal, porque muchas personas se han llegado a preguntar si las personas con discapacidad tienen derecho a votar o tienen derecho a decidir. Y con el voto no solamente se implica lo legal, lo político, sino todas las decisiones que pueden tomar en su vida van a depender de alguien. Entonces, la lucha que ha surgido, sobre todo en comunidades de sordos y de ciegos, ha sido por tener autonomía en su vida. Entonces es una lucha muy importante que desafortunadamente quitamos el mérito cada que utilizamos cosas que no están actualizadas, cada que no investigamos cómo está el área legal en nuestro país con respecto a este tipo de personas. Entonces, considero que la capacitación que se debe de dar es sobre todo para actualizar a las personas en estos temas. Y considero que teniendo también diferentes profesionales dentro de la escuela, con diferentes carreras, es muy enriquecedor porque entonces lo que no sabe el otro probablemente yo sí lo sepa y sepa cómo manejarlo, porque estamos hablando de que hace falta en el equipo de trabajo psicólogos, y creo que ya me estoy adelantando un poquito con esto a la quinta pregunta. Es psicólogos, doctores, fisiólogos, todo es tener un abanico amplio de profesionales en una institución permite que la capacitación pueda nutrir a todos, porque lo que yo no sé lo sabe el otro y entonces las capacitaciones se convierten también en mesas redondas donde podemos opinar todos qué sí incluir en nuestra escuela, qué no incluir, porque también depende mucho del contexto en el que estemos. Muy buenas medidas para ciertos centros pueden no serlo para otros. Eso depende mucho del contexto. Entonces, como sugerir una capacitación, más bien lo que yo sugiero es mantener a
cada centro actualizado en estos temas. Sí. Eso sería en conclusión, cómo mantener estos centros actualizados, generar también conexiones con personas que están en este tipo de lucha hacia los derechos de personas con discapacidad y mantener un abanico amplio de profesionistas en el equipo para que las capacitaciones se conviertan en capacidad y ya, sino que se convierta en, bueno, esta es la información, estas son las prácticas que debemos incluir, ¿cómo las hacemos en nuestro centro? ¿Qué medidas tomamos para adaptarlos particularmente a nuestro caso? Porque cada centro es diferente. Sí, claro. Y la siguiente pregunta es, ¿usted cree que se deban contratar personas capacitadas como psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, para cumplir de manera óptima con atención a personas con alguna discapacidad? Sí, definitivamente. Y la verdad es que no creo que ningún buen centro, ningún centro que se considere inclusivo puede decir que no tiene psicólogos, que no tiene enfermeras, que no tiene trabajadores sociales o fisiólogos. Creo que todos buscan precisamente abastecerse de un amplio abanico de profesionistas, porque integrar ciertas cosas no únicamente depende de los psicólogos de la escuela, no únicamente depende de los maestros, de las enfermeras, depende de profesores que sepan bien cada uno en su área para poder integrar las mejores prácticas inclusivas que existen, y analizarlo de maneras diferentes, enfocarlo de maneras diferentes. Entonces, sí, definitivamente se debe de tener un amplio abanico de profesionistas en estos centros. Muy bien, continuando con la siguiente pregunta es, ¿se pueden atender a otros o a todas las personas con diferentes tipos de discapacidades en la educación de una escuela convencional? Yo considero que esta pregunta es más bien como un objetivo. Se deben atender a todas las personas con diferentes tipos de discapacidad en una escuela. Esa es la meta. Pero ¿por qué no podrían? Por la infraestructura de la escuela. Sobre todo eso es algo que limita a muchas escuelas de recibir cualquier tipo de alumnos. También debido a que hay ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos sectores de la población no tienen contacto con esta información, no han recibido una atención temprana. Esa atención temprana luego no posibilita que cualquier tipo de discapacidad sea atendida. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues los niños, los adolescentes ya no están en una situación que les permita ser integrados. Entonces, debe ser esa la meta. ¿Y cómo se lograría? Pues con atención temprana, con diagnóstico temprano, con medidas e intervención temprana, y también pensando desde el principio que los centros van a integrar a gente así. Porque si tú ya diseñas una escuela sin haber pensado en este tipo de gente, pues la integración va a ser cada vez más complicada y vas a tener que implementar ciertas medidas, por ejemplo, rampas, pero después de que ya construiste la escuela, cuando en realidad se debería pensar desde el principio en que este tipo de personas van a pisar la escuela, van a
a visitarte, van a formar parte de esa comunidad. Y eso se debe de hacer en todos los lugares, diseñar de manera que esté accesible a cualquier tipo de persona. Entonces, esa es la meta y cuál es el camino a tomar, pues tomar en cuenta este tipo de personas desde el diseño, desde el inicio, para poder así darles la intervención que necesitan. Ups, sí, creo que algo pasó, ¿no? Como que me salió una ventanita que decía algo, pero no la alcancé a leer. No, ¿No? bueno, a mí no me salió. Ah, bueno, bueno, esa sería como mi respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que es importante que se les involucre a estas personas en el ambiente educativo tradicional? Sí, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues, en el mundo no va a dejar de existir la discapacidad. Bueno, eso es lo que yo considero que las enfermedades, los accidentes siempre van a poder ocurrir y hay que pensar no en eliminarlo, sino en cómo integrar esto en nuestra vida y dejar de a un lado estas ideas de que son personas diferentes, son personas que no pueden lo mismo que nosotros, porque mientras más se va avanzando en este aspecto, más nos damos cuenta de que son gente que puede lograr muchas cosas, porque tiene el mismo potencial que nosotros, eh, más allá de sus limitaciones, porque pensando objetivamente todos tenemos limitaciones y aún así todos hemos podido lograr nuestras metas, aprender cómo establecer objetivos que alcanzar y realizarnos, porque finalmente creemos que realizarnos es la clave para ser felices. Entonces, sí, si pensamos en un mundo donde todo es perfecto, se va a dejar a un lado a estas personas. En realidad tenemos que aprender a vivir con ello y entre más nos eduquemos para tomarlos en cuenta todos, entre más se viva con ellos diariamente y que no sea solamente un caso como de, ay, es que este niño con silla de ruedas entró a la escuela y antes, mientras más normal vaya siendo, mientras más lo vayamos integrando, vamos a entender, uno, que existe, dos, que no va a dejar de existir, y tres, que en realidad una discapacidad no significa el fin de la vida, no significa no poder realizarse como humano, sino al contrario, significa poder hacerlo. Y la siguiente pregunta es, ¿de qué manera se involucra en la educación a la familia sobre la discapacidad? Bueno, existen talleres que permiten a los padres de familia estar más educados para lo que se debe de hacer, qué son buenas prácticas, qué es inclusión, porque muchos padres de familia no saben qué esperar. Eh, Tienen hijos con alguna discapacidad, hijos con síndrome de Down y no saben qué esperar porque hay muchas cosas que se dicen acerca de ellos, que son especiales, que son angelitos, que son diferentes a nosotros, que son más sensibles. Pero cabe preguntarnos, ¿de verdad lo son? O sea, porque cada quien tiene su propia personalidad y no significa que por tener una discapacidad son seres especiales o tocados, son como nosotros, son seres humanos que tienen sus cualidades, pero que tienen también sus efectos y que no hay que idealizarlos y que no hay que pensar, ay, es que los niños con síndrome de Down o con discapacidad son niños para siempre, son niños eternos. Han sido niños eternos porque los hemos hecho niños eternos. Pero en realidad lo que debe de esperar cualquier padre es que sea una persona normal, una persona con sentir, una persona que desarrolla su propia personalidad y que
va a tener defectos como cualidades. Entonces, se debe de capacitar a los padres para saber qué pedir a las escuelas, saber exigir, oigan, no hagan a mi niño a un lado, intégrenlo. Y se debe de capacitar también a los otros padres de familia, porque muchas veces entonces surge la contraparte, ¿no? Los niños regulares ahora estresados o molestos por tener que esperar, ¿no? Un poco, o bajar el ritmo a veces. Entonces, creo que esa capacitación, más que días especiales de conferencias, más que pláticas con expertos, también se lleva a cabo día a día, porque día a día integras con tus prácticas o no, día a día aprendes cosas nuevas y lo que hace posible esto es ese día a día. No es un evento especial, no es una plática que les llegue y que les impacte, es lo que se vive día con día en el aula. Entonces, se debe de capacitar a las familias para saber qué exigir. Sí, es importante que conozcan sus derechos, es importante que sepan qué exigir a las escuelas y que se hagan parte de este proceso, tanto a padres de niños con discapacidad como a padres de niños regulares, porque ahora con este enfoque que tenemos acerca de la inclusión, se ha visto que en realidad no es el niño con discapacidad el que se adapta, es la sociedad que tiene que generar prácticas para incluir a todos en una sociedad. Entonces, se debe de capacitar no solamente a los padres de familia con niños con discapacidad, sino que a toda la comunidad educativa. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que la sociedad actual en México está lo suficientemente involucrada o preparada en la atención a personas con discapacidad? Creo que ya se han hecho muchos avances porque antes se escuchaba muy poco de que un niño con Asperger estuviera en el aula, que un niño sobredotado estuviera en el aula. Generalmente hasta se oía en las noticias, porque también ser sobredotado es considerado una discapacidad, no como tal, no como todas, pero también se hablaba muy poco acerca de cómo integrar a estos niños al aula y de repente había estas noticias de que niños de 8 años termina la universidad y bla, 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 cuando en realidad lo saludable y lo sano para estos niños también es una integración. Entonces, creo que cada vez se oye más acerca de estos casos que antes se oían en las noticias nada más, y cada vez es más común ver a los niños, oye, tengo un compañero sordo, tengo un compañero con autismo, que de repente surge eso y de repente sí es evidente. Y creo que se ha hecho más común últimamente, pero creo que todavía queda un largo camino que recorrer. Entonces, creo que aún falta involucrarse más, creo que aún hace falta prepararse más y reflexionar más acerca de estos temas, y creo que también hace falta más sensibilización de la sociedad a esto, porque lamentablemente también, aunque ya se está haciendo más común, sigue habiendo mucho tabú en estos temas, porque no queremos enfrentarnos a lo incómodo que es de repente vivir este tipo de situaciones, porque parece incómodo, porque también se vive un duelo por parte de las familias de alguna persona con discapacidad. Y entonces lo incómodo nos hace querer alejarnos del tema, causa tabú. Y sí hace falta dejar a un lado ese tabú para hacerle frente y para más bien tener
herramientas para hacernos una sociedad más integrante. Bueno, y ya como última pregunta, ¿qué mensaje daría usted a la comunidad sobre aquellas personas que tienen miedo o algún tipo de sentimiento en contra de las personas con alguna discapacidad? Pues de nuevo, este es un aspecto que sabemos que incomoda porque las personas, por ejemplo, cuando están esperando un hijo, dicen, no me importa lo que sea, solamente quiero que nazca bien. Y ese nazca bien quiere decir sin ningún defecto, sano, sin ninguna discapacidad, porque uno no desea que pase. Y por eso se vive también duelo de parte de estas familias y demás. Pero creo que es necesario que pensemos en la discapacidad no solamente como algo doloroso, sino algo que forma parte de la vida. Me acuerdo que una señora que en este aspecto ha luchado mucho por el derecho de las personas ciegas y el derecho a la autonomía y a la determinación de personas ciegas, una vez nos contó que ella estaba en su casa sentada sin hacer nada, triste, porque así la enseñó a la sociedad a estar triste por su discapacidad, porque no podía ver, porque pobrecita de ella. Y recuerdo que fue muy impactante que nos dijo que su mamá de repente la jaló del cabello y le dijo, no empieces a llorar y ponte a barrer porque si no lo quieres hacer con la escoba te voy a poner a barrer con la boca. Y fue muy impactante porque entonces dices, qué contraste, ¿no? Qué contraste contra lo de, ay, pobrecita, a lo que le dijo la mamá. Pero la mamá tenía mucha razón, porque ninguna de esas personas que le decía, ay, pobrecita, ay, qué feo, no vas a poder ver toda tu vida, no hay solución a tu enfermedad y pobrecita de ti, no le hacían ningún bien. Y más bien, enfrentarla a las situaciones reales de la vida era abrirle camino a que ella viviera su vida como pudiera, a que ella iba a tomar igual decisiones, iba a poder decidir, a que en algún momento iba a autodeterminarse, pero ¿por dónde empieza uno? Pues así, aprendiendo las cosas básicas de la vida, las cosas que te ayudan a vivir. Entonces, más bien, la idea que más nos preocupa no es el miedo de las personas, porque el miedo más bien está disfrazado con una falsa caridad y esa es la idea que realmente preocupa de la sociedad, que veamos a estas personas como seres que necesitan de nosotros, como seres que necesitan de nuestra caridad. Entonces, más bien lo que diría la sociedad es que dejemos de ver a esas personas como y esto choca mucho con los medios de televisión y demás, porque siempre se pide dinero para este tipo de personas, pero en realidad basta de verlas como seres que necesitan caridad, hay que verlas como lo que son, como seres humanos y punto. Y hay que pensar en ellas no para tenerlas en un departamento aparte que las atiendan, porque, entonces me incomoda que haya gente así en la sociedad, pues ¿qué hago? Pues los aíslo y que ellos tengan su mundo aparte y yo muy feliz en el mío. Hay que verlo como algo normal, como algo que no va a desaparecer, como algo que no va a curarse, sino como algo que va a formar parte de nuestra sociedad. Y viéndolo así, pues vamos a dejar a un lado esa idea tan peligrosa de que son personas que van a necesitar de nosotros toda la vida y más bien abrirles paso para que ellos se puedan hacer de una vida, para que ellos puedan autodeterminarse. Y eso es lo que yo diría. Bueno, hemos llegado al final
de esta entrevista y queremos agradecerle primero que nada por el tiempo y por la disponibilidad para poder colaborar con nosotros en esta entrevista y sobre todo brindarnos una muy útil información e importante y acercarnos un poquito más al tema que nos deja fuera enseñanzas muy útiles que podemos cualquiera de nosotros toparnos en algún momento de la vida. Y gracias otra vez por su tiempo y fue un placer haberla conocido y que tenga una excelente tarde. Muchas